pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cuando sea el momento que nos estás viendo o sintonizando acá en este canal de YouTube, hoy tenemos un segmento muy especial, ¿bien? Porque se acerca la Navidad, exactamente ahora estamos a una semana de la Navidad y dije, che, ¿por qué no traer 3 historias que hablen un poquito de la Navidad, que hayan empezado como literatura y que de repente fueron al cine y se volvieron tan masivas que hoy uno de nuestros rituales navideños es prender la televisión y poner alguno de esos especiales navideños, ¿no? Yo creo que eso es un ritual más navideño acá que, no sé, el Viteltoné, quizás. Así que bueno, 3 historias, 3 clásicos antes de Navidad para que vayamos poniéndole un poquito más de ritmo navideño a la cuestión. Puede que estas historias nos hablen un poquito más de invierno, de nieve. Acá en Latinoamérica hace un calor infernal en pleno diciembre, pero siempre nos sentimos que estamos en una Navidad un poquito más invernal con estos especiales. Sin más dilación, vamos a empezar con la primera historia, que es una historia que yo creo que vimos repetida hasta el cansancio y que tiene inclusive un recurso literario que se está utilizando mucho en esta época. Y estoy hablando de un cuento de Navidad o canción de Navidad o cuento de Navidad. La verdad es un clásico, tan clásico que justamente pasa que no se ponen de acuerdo los traductores para el título. Estamos hablando de esta reconocida novela corta de Charles Dickens que habla de un hombre muy amargado en Navidad y que es visitado por 3 espíritus. Creo que con esto ya les estoy diciendo un poquito de qué trata este gran clásico, ¿bien? Pero ahora bien, ¿por qué se volvió, digamos, tan especial para todos nosotros un cuento de Navidad? Bueno, porque yo creo que lo hemos visto repetido hasta el cansancio con distintas versiones. Pausa para tomar mate. Bien, ¿por qué? Porque debe haber más de 50, más de 60, me animo a decir casi 100 quizás, reversiones de un cuento de Navidad, tanto animadas como actuadas. Hubo películas también que hablaron de un cuento de Navidad, ahí estamos viendo una. Y obviamente también este clásico que... Spoiler, y lo primero que tiene que tener un gran clásico es que justamente es repetido hasta el cansancio, quizás no literalmente sacando toda la historia, pero sí aportando alguna idea que después se va a ir encontrando, la podemos encontrar en otros cuentos o novelas en la literatura o en el cine. Básicamente la historia, voy a buscar, porque acá lo tengo anotado, gente, no se me enojen, no me lo puedo saber de memoria porque los personajes tienen nombres en inglés, ¿bien? Pero vamos a ver y conocer la historia de Ebenezer Scrooge, que es el protagonista, ese hombre viejo, ese hombre amargado que odia la Navidad. Muy parecido al último cuento que vamos a trabajar, que vamos a ver más adelante en el video. ¿Qué pasa con este hombre? Bueno, odia la Navidad y la historia comienza con la víspera de esta Navidad en Inglaterra. ¿Y qué pasa? Hace 7 años que se ha muerto su socio, él es dueño de un negocio, la verdad que es un hombre que le está yendo muy bien, tiene mucho dinero, muy acaudalado, pero es un amargado y se la pasa haciendo maldades y no cree en el espíritu navideño. Bien, al principio de la noche lo visita esta noche del 24 para el 25, que nosotros habitualmente en Latinoamérica, me atrevo a decir más que nada en Argentina, es joda, clericó, bombas, saludos, joda. Bueno, en todo lo que es la parte norte del planeta Tierra, duermen y reciben la Navidad y la fiesta más que nada el 25. Nosotros ya tenemos un pedón terrible el 25 a las 12, ¿bien? Pero bueno, este buen hombre está descansando y lo visita un primer espíritu que dijo que fue muy malo durante toda su vida y que tiene cadenas muy grandes, muy largas, pero que él
digamos, lo ve a este viejo y le dice, vos tenés las cadenas más largas todavía y más pesadas. ¿Por qué? Porque había sido peor que este espíritu. Y le anuncia, durante la noche te van a visitar 3 espíritus. El fantasma de las navidades pasadas, el fantasma de las navidades presentes y el fantasma de las navidades por venir. Bien. Cuando viene este primer espíritu de los fantasmas de las navidades pasadas, y acá voy a acelerar un poco para no detenerme tanto, básicamente conocemos un recurso que ahora es súper explotado en el cine y en la literatura actual, que es este villano que no era villano, sino que se fue convirtiendo en villano por algunas cositas que le pasaron en la vida y que lo hacen reflexionar. El fantasma de las navidades presentes visita a ciertas personas que viven con él, por ejemplo su empleado, bien, que está pasando una situación muy difícil en la Navidad, su sobrino también, que es el único familiar vivo que todavía lo quiere, aunque todo el resto no lo quieran, todavía él lo quiere, lo aprecia y él nunca los va a visitar para Navidad. Y el peor fantasma es el fantasma de las Navidades futuras, que más o menos lo que nos dice Dickens, iba a traer el libro, pero la verdad no lo encontré, lo leí hace unas Navidades atrás, lo que le muestra es algo desolador, tan desolador, no les voy a contar qué es, porque tienen que leer el libro o ver la versión animada, lo hace reflexionar y dice, para no terminar siendo un espíritu que arrastra cadenas tan pesadas, tengo que cambiar mi forma de ser. Entonces, otra cosa que vemos y que tienen los grandes clásicos es este arco narrativo en donde el protagonista, el héroe gana, o este protagonista que es malvado, bien, que Dickens presenta a un protagonista malvado hace muchos años atrás, que quizás no era tan común, tiene una especie de redención, bien, y vuelve y festeja la Navidad con su familia, se habla de un amor pasado de él, tiene todos los condimentos que tiene que tener un gran clásico, que también nos habla de un espíritu navideño que quizás odiamos un poco al principio, pero que de alguna manera nos envuelve y nos hacen replantearnos, porque también es fin de año, ¿no? ¿Cómo estuvo este año? ¿Cómo nos portamos este año? ¿Estuvimos bien? ¿Estuvimos mal? ¿Quién está pasando la Navidad solo? ¿Quién está pasando la Navidad triste? ¿Quién necesita una mano? Eso es lo que nos habla canción o cuento de Navidad, ¿bien? Recomiendo, quizás la novela, si no tenés preparación lectora, es un poco difícil de entender al principio porque tiene obviamente un lenguaje mucho más antiguo, pero cualquier versión, tanto para niños o una versión juvenil o quizás una buena versión cinematográfica, va a ser fiel al libro, va a tener todos estos condimentos y va a ser efectiva y te va a gustar. Así que ampliamente recomiendo para Navidad. Cualquier cosa prendes la tele y siempre hay alguna versión animada de canción de Navidad. Yo recuerdo una que era protagonizada por el Pato Donald con los sobrinitos, ¿sí? Acá detrás de cámara también me dicen que se la recuerdan. Es creo que la primera versión que yo vi y me dio curiosidad por leer el libro mucho más adelante. Bien, la segunda historia de Navidad es la que me inspiró a traer este formato donde les cuento 3 historias. Y estoy hablando del Cascanueces. Hace muy poquito fui a un ballet por primera vez en mi vida, quedé alucinada y este ballet presentaba algunas escenas del Cascanueces y también algunas escenas de ballets muy reconocidos. Me voló la cabeza ver todo ese despliegue artístico, pero si quieren y si les gusta la idea, me lo dicen en comentarios, podemos hablar más adelante de ballet si quieren, me informo y traigo, pero me dio curiosidad saber de qué se trataba el Cascanueces, porque conocemos mucho su música, que de hecho va a sonar una de las canciones más conocidas del Cascanueces en un ratito, pero quizás no sabemos la historia. Cuando yo la vi por primera vez de chica, era una película animada de Barbie que era bastante fiel a lo que cuenta el cuento de el autor alemán Hermes Theodor Amadeus
Hoffman. Bueno, un poquito largo. Y que después va a ser reversionado hasta el cansancio en los ballets, y de hecho, si viven en una ciudad que tiene teatros, seguramente hacen desde ciertas horas, presentan en estas semanas de diciembre, siempre el Cascanueces, siempre lo preparan y siempre está porque es un clásico del ballet. Pero bueno, ¿de qué trata esta historia? Básicamente es de una chica que recibe la noche antes de Navidad un muñequito, un cascanueces. Para los latinoamericanos, yo no sé, la gente que vive en el norte del mundo, pero nosotros tenemos la costumbre de comer nueces en Navidad. De hecho, en mi familia comimos y comemos muchas nueces y rompemos las nueces en la noche de Navidad. Aparte de romper las bolas, rompemos las nueces y las comemos. Bueno, este muñequito que le regalan a Clara, que es la protagonista de la historia, es un cascanueces, que es un muñequito de madera que tiene la particularidad que su boca es bien grande para meter la nuez completa, lo apretas y se rompe y sale el fruto de la nuez, ¿no? Bien, que creo que el fruto se llama nuez, bueno, no sé. Ni idea. Lo importante es que es el cascanueces. Ella se queda viendo al muñequito en el árbol y se duerme. Y de repente, ese cascanueces cobra vida y se convierte en un soldado bailarín divino, hermoso. Y ella empieza a vivir una aventura con él, va a distintos reinos, conoce distintos reinos de distintas partes del mundo, que esa parte en el ballet es muy linda porque bailan bailarines que reflejan la cultura oriental, la cultura rusa, bueno, distintas culturas. Van al país de los juguetes, al país del azúcar, y tienen que derrotar a el rey de los ratones, que es el más malvado de todos. Bien, al otro día, luego de que pasa toda esta noche, donde Clara está con el cascanueces y vive en esta aventura, Clara se despierta y dice, bueno, ha sido un sueño, y llega al final golpean la puerta, ha llegado un amigo de la familia que era idéntico al cascanueces real. Bueno, quizás hablándonos un poquito más de estos amores que tiene la Navidad, estos amores que también lo veíamos un poquito en un cuento de Navidad, ¿no? Y bueno, este amor que surge en las fiestas, en la familia. Cuestión, obviamente también el bien triunfando contra el mal, y personajes que son entrañables como los caramelos, los niños, los juguetes, que son cosas que vemos habitualmente en Navidad. Bueno, esta era la historia que me inspiró a hacer este segmento. Y dije, hay una historia que también vemos, y acá voy a la tercera, que también vemos hasta el cansancio en Navidad, pero no sabía si había sido concebida como guión cinematográfico o como cuento. Busqué y surgió como cuento. Y estoy hablando de El Grinch. ¿Qué vos decís? ¿Qué? ¿El Grinch es cuento? Muchos deben haber visto la película. Así es un cuento escrito por Dr. Seuss en 1957 y bueno, el argumento del Grinch es recontra mega conocido, que es este hombre amargado, muy parecido a qué cuento al primero que vimos, evidentemente, este hombre, criatura verde, peluda, enojada con la Navidad, que vive en un monte y que quiere destruir la Navidad de los quienes. Bien, y bueno, va a empezar a hacer todo lo posible por destruir la Navidad. Un concepto que después lo vamos a ver reflejado en El extraño mundo de Jack, por ejemplo, que también es esta calavera que quiere destruir la Navidad o apoderarse de la Navidad. Bueno, finalmente el Grinch toma conciencia. Bien, lo hacen tomar conciencia y en el cuento hay una gran y fuerte crítica al capitalismo, al que la Navidad no sean los regalos, sino que sea la unión, que sea la esperanza, que sea el amor, que sea tenerse unos con otros. Y bueno, cuando él está a punto de destrozar la Navidad, reflexiona y dice, no, la Navidad no es lo material, la Navidad es el otro, ¿no? Creo que es así.
O por lo menos eso es lo que nos enseñó el Grinch. La cuestión es que el cuento fue tan efectivo que terminó siendo una versión cinematográfica que cautivó a toda nuestra generación, que le vimos cuando éramos chiquitos, actuada por Jim Carrey, que después nos enteramos que para Jim Carrey fue una tortura hacer esa película porque el traje era súper incómodo y pasaba muchas horas de maquillaje. Pero bueno, justamente acá está esta película que es muy fiel al cuento original de Dr. Seuss. Es nuestra banda sonora o banda... ¿cómo sería? Visual de la Navidad. Así que bueno, estas eran las 3 historias, 3 clásicos que, si nos fijamos, tienen algo en común. Tienen un héroe que va a buscar la redención o que va a vencer el mal. A veces el mal es el mismo, como en el primer cuento, digamos, en Canción de Navidad. A veces el mal es un otro, como el Rey de las Ratas. Y bueno, se repite esto de el mal es uno mismo en el Grinch, pero los 3 tienen este final y esta misma reflexión. Que la Navidad no se base en lo material, sino que la Navidad se base en el amor, en la esperanza, en compartir con alguien que queremos, en posar los ojos en eso que es insignificante, quizás, en eso que no nos dice nada, como un cascanueces, pero que en realidad ahí está la puerta para conocer mundos nuevos y sobre todo para conocer a alguien que pueda, digamos, o que quizás ya está en la mesa navideña, ¿no? Que pueda hacernos vivir el espíritu de la Navidad, que lejos está de ser regalos, sino que es compartir con alguien que queremos mucho. Así que bueno, 3 historias de Navidad, 3 grandes clásicos de Navidad, previando la Navidad fuerte, que si ustedes quieren leer, que si ustedes quieren ver, están por todos lados. Eso es lo bueno de los clásicos. Hay muchas versiones muy baratas y disponibles a nuestro alcance para conseguirlas. Y bueno, cualquier consulta literaria nos ponen acá, nos dicen en comentarios, y si necesitan que esclarezca alguna cuestión, haremos un segundo video hablando de algo más si es necesario, y si no, en redes sociales charlaremos un poquito, no hay problema. A vos te digo, si te gustó el video, ponele me gusta, suscríbete a nuestro canal porque tenemos de estos contenidos miles. Si te gustó, podemos tener más. Seguinos en Instagram, en nuestras redes sociales, @woxicom_media, en TikTok, @woxicom, y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos porque estamos cerrando el año en la Woxi y se vienen muchas cositas más y se viene también un verano cargadito. Así que los esperamos, activen la campanita, no se olviden, y si no los veo, feliz Navidad.